Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar. En la clase anterior habíamos hablado de las sociedades. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de hablar de la escritura, que también ya habíamos comenzado a hablar. Vamos a hablar un poco de las sociedades. Habíamos dicho que las sociedades son entes jurídicos resultantes de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas, las cuales estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Esta es la definición que el Código de Comercio en el artículo 17 establece sobre las sociedades, ¿no? Deben haber dos o más personas, ellas estipulan poner en común bienes que dijimos que eran cosas materiales, o a veces son industria. Cuando hablamos de industria hablamos de trabajo. Hay ciertas sociedades donde los socios no aportan bienes materiales ni dinero, sino que aportan su trabajo y eso se toma como aportación. Y luego al final, pues lo importante es que se va a ver una repartición de los beneficios que probablemente surjan. Lo que no dice la definición es que cuando hay pérdidas también estas se distribuyen, es decir, no se distribuyen porque no son haberes, ¿no? Sino que la pérdida en todo caso va en detrimento de lo que cada uno de los socios ha invertido. Pero igual tiene que asumir la responsabilidad cuando hay pérdida. Hablamos de las sociedades que son de personas, hay de capital, de qué manera se le va a llamar legalmente a los socios de las sociedades de personas, se llaman socios, y en las sociedades de capital se llaman accionistas. Vamos un poco rápido porque esto ya se desarrolló. Las sociedades de personas pueden ser colectivas, comanditarias simples o de responsabilidad limitada. La diferencia entre cada una de ellas es el tipo de responsabilidad que asumen los socios, ¿verdad? En las primeras, pues la responsabilidad es solidaria e ilimitada. En la segunda, las comanditarias, la responsabilidad viene siendo mixta. Y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, pues ahí mismo lo dice, son de responsabilidad limitada. Y las sociedades de capital pueden ser anónimas, donde la responsabilidad siempre es limitada, y sociedades de comanditaria por acciones, donde la responsabilidad es mixta, es decir, hay socios igual que las comanditarias, sí. Socios comanditarios y socios comanditados. Unos responden de manera solidaria y limitada y los otros pues responden de manera limitada. Luego habíamos hablado ya de la escritura. Así como nosotros como personas naturales tenemos una partida de nacimiento en la cual se establece cómo nos llamamos, cuándo nacimos, quiénes son nuestros padres. Básicamente esa es la información. Quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde nacimos, cuándo nacimos, quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, si es que tenemos, porque a veces hay hijos ilegítimos. Bueno, los hijos ilegítimos creo que legalmente ya no existen, pero hay hijos naturales que son personas que no hemos nacido dentro de un matrimonio, que es el caso de la mayoría de nosotros. Hemos nacido fuera de un matrimonio porque nuestros padres probablemente no están casados legalmente hablando. Así entonces las sociedades, para poder determinar que tienen personalidad jurídica, que es el reconocimiento legal que se les da, deben tener una escritura de constitución que es el equivalente a un acta de nacimiento de una persona natural. Recordemos que las sociedades son personas jurídicas y por lo tanto no tienen una partida de nacimiento como una persona natural. Entonces, ¿qué es la escritura? La escritura es un documento legal, es una escritura pública, ¿verdad? O sea, una escritura de constitución es una escritura pública, porque la escritura pública es un documento que sirve para varias cosas. Por ejemplo, la propiedad sobre un inmueble se
establece a través de una escritura pública. Pero este es un tipo especial de escritura pública a través del cual se perfecciona la personalidad jurídica de una sociedad mercantil. No basta, dijimos la vez pasada, con que exista el documento, sino que el documento debe llevarse al registro de comercio, inscribirse para que tenga efecto legal. Si solo se tiene el documento, pero no se ha inscrito en el registro de comercio, no es como que no lo tuviera. Porque a través del registro que hacemos, o sea, a través de esa inscripción en el registro, es como se da fe ante terceros de que la sociedad existe. Ahora, los requisitos, que ya también habíamos comenzado a hablar de ellos, primeramente, pues, debe ponerse lo que se llaman datos generales de los socios. El nombre, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio de las personas naturales, en caso que sean personas naturales, y el nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas en caso de que sean personas jurídicas que integren la sociedad. Yo explicaba en la última clase de que las sociedades pueden estar formadas exclusivamente por personas naturales, ¿verdad? O sea, todas las personas que conformen una sociedad son personas naturales. Pueden haber solo personas jurídicas, es decir, varias sociedades pueden formar o crear una sociedad nueva, y puede haber una mezcla de personas naturales con personas jurídicas. Eso también se puede dar, personas naturales que se asocian con otras personas jurídicas. Entonces, dependiendo de cuáles son el tipo de personas que esté dentro de la sociedad, pues así hay que poner, en el caso de las personas naturales, el nombre de la persona, de cada una de ellas, la edad, la ocupación, nacionalidad y domicilio. Entendiéndose el domicilio como el municipio y el departamento al cual pertenece la persona, de acuerdo con su DUI. ¿Verdad? El DUI es el que manda, porque puede ser que usted viva realmente en otro lado, pero el domicilio que se va a tomar como base es el domicilio del DUI. Entonces, y si son personas jurídicas, perdón, va a ir el nombre de la persona jurídica, sociedad tal S.A., por ejemplo. Naturaleza, que sería qué tipo de sociedad es, si es anónima, si es colectiva. Nacionalidad, puede ser que sean sociedades nacionales, o sea, salvadoreñas, o pueden ser sociedades extranjeras. Y el domicilio de la sociedad. Bien. Domicilio de la sociedad que se constituye con expresión del municipio y departamento al cual pertenece. La sociedad que se está creando va a tener un domicilio. Ahora, a veces las sociedades que se crean tienen varios domicilios aparentemente. Por ejemplo, el Banco Agrícola tiene oficinas del Banco Agrícola prácticamente en todo el país. Casi en todos los departamentos del país, por lo menos hay una agencia. Pero en el caso de las sociedades, el domicilio es donde está ubicada la oficina principal. Toda sociedad debe tener identificada dentro de su estructura una oficina principal, o también llamada casa matriz. Entonces, ese será el domicilio que va a ir en la escritura, donde esté la casa matriz, o también llamada oficina principal, expresando el municipio y el departamento. Esto se reformó a partir del año 2008. Todo lo que de aquí para allá, porque esto lo he sacado de manera literal del Código de Comercio, o sea, no he modificado nada, así como está en el código, así lo estoy poniendo acá. Entonces, todo lo que vamos con letras mayúsculas y con este número 20 aquí, este número 20 es la referencia de la reforma. Esta es una reforma, o sea, desde la creación del Código de Comercio allá en 1970, han habido 20 reformas y la última se dio en el año 2008. Y ahí se modificaron una gran cantidad de artículos y se eliminaron otros. De hecho, en ese año 2008 hubo una serie de consultas. Allá en la Feria Internacional, el gobierno organizó
una especie de foros donde las personas, cualquier persona interesada, no necesariamente personas que andamos en el ambiente mercantil, sino todo tipo de persona interesada podía asistir y conocer la propuesta del gobierno de reformas y dar de alguna manera algún tipo de opinión. Esto se hizo para que a la hora de que las reformas fueran aprobadas, pues la población que estuviera interesada tuviera un conocimiento más concreto de qué iban a tratar esas reformas. Algo que en la actualidad, pues valga la mala publicidad, pues no se está haciendo al nivel de las reformas que se están aprobando en la Asamblea Legislativa. No hay un proceso de divulgación, mucho menos de consulta a los sectores que van a ser afectados por las leyes, sino que simplemente se aprueban. Pero en ese año sí se hizo y al final pues se logró reformar una gran cantidad de artículos. Muchas de esas reformas del año 2008 iban encaminadas a volver un poco más práctico, más expedito. Expedito quiere decir rápido, ¿no? O sea, algo que se hace de manera rápida y ágil. Algunos procesos de legalización de algunas sociedades se disminuyó el requisito, aquel famoso requisito de los $12,000 para poder crear una empresa, una sociedad, ¿verdad? Se bajó a $2,000 dólares y entonces eso ha hecho de que muchas sociedades puedan ser creadas sin tanto capital. Esto tiene su ventaja porque, pues sí, le da la oportunidad a los microempresarios a formalizarse, porque no necesitan tener un capital muy alto. Pero también puede dar pie a la creación de empresas fantasmas, empresas para lavado de dinero, porque como es fácil crearlas, entonces cualquiera inventa una sociedad con $500, que es el mínimo, el 25% de $2,000 son $500, con $500 usted arma una sociedad y puede ser una sociedad que solo sirva de fachada para lavar dinero, pero eso ya es prácticamente el riesgo que se corre al hacer este tipo de reforma. Entonces, habiendo aclarado esto, el domicilio de la sociedad, que por cierto, quiero decirles de que a partir de este día tienen ustedes que empezar a darle forma a la empresa que van a crear ustedes como grupo. Ya el grupo está más nutridito, ya somos 6. Bueno, somos 7 conmigo, pero ustedes serían un grupo de 6. Vamos a seguir manteniendo los 6. Y lo que yo quiero es que ustedes piensen en una escritura modelo. Busquen por ahí en internet, hay muchos modelos de escritura para irle dando forma a la escritura de constitución de la sociedad que ustedes van a tomar como modelo. Recuerde que el trabajo consiste en darle creación a una sociedad ficticia, obviamente, que no existe, pero que ustedes le van a ir metiendo todos los requisitos que de aquí para allá vayamos bien. Entonces ahí tenemos que expresar, por ejemplo, si es en San Salvador, entonces vamos a decir de que el domicilio de la sociedad es San Salvador, municipio, departamento de San Salvador. Puede ser Tejutla, Chalatenango. Puede ser Cojutepeque, Cuscatlán. Puede ser San Miguel, puede ser Santa Tecla, La Libertad, en fin, pero debe ir expresado municipio y departamento. Esta reforma se hizo porque antes solo decía domicilio. Y de acuerdo al Código Civil, hay dos tipos de domicilio, el domicilio político y el domicilio civil. Entonces, el domicilio político es El Salvador, o sea, el domicilio político es el país. Pero aquí se refiere al domicilio civil. El domicilio civil, de acuerdo al Código Civil, es el municipio nada más. Pero acá nos establece que debemos expresar las dos cosas, tanto el municipio como el departamento en el cual va a estar ubicada o va a pertenecer la sociedad. La que se está creando, obviamente. Luego viene la naturaleza jurídica. Esto también se modificó porque en el Código de Comercio original solo decía naturaleza. Y eso daba pie a confusiones porque muchos creíamos que naturaleza significaba que se iba a ser industrial o se iba a ser agrícola. Entonces, y era lógico que se pensara de esa manera.
pero en realidad la naturaleza no se refiere a eso. Por eso le agregaron la palabra jurídica. Naturaleza jurídica de la sociedad. Es decir, qué tipo de sociedad es de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente. Es una sociedad de nombre colectivo, es una sociedad anónima, es una sociedad comanditaria simple, es una sociedad responsable limitada. Entonces ahí vamos a establecer en ese requisito qué tipo de sociedad estamos creando, de acuerdo a la clasificación jurídica que el mismo Código de Comercio nos establece. Y aquí viene lo que sí es bien importante, el punto 4, que es la finalidad. Ahí sí vamos a hablar de a qué nos vamos a dedicar. ¿A qué nos vamos a dedicar? A la compra y venta de repuestos automotrices. Nos vamos a dedicar a la prestación de servicios educativos. Nos vamos a dedicar a la fabricación de calzado. Nos vamos a dedicar al cultivo y cosecha de caña de azúcar. Nos vamos a dedicar a la crianza de ganado lechero o ganado de carne, o bien nos vamos a dedicar a la crianza de ganado de doble propósito, que cuando se dice doble propósito, pues ganado lechero y ganado de carne al mismo tiempo. Fíjese de que, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, de todas las escrituras que yo he visto, generalmente la finalidad le meten hasta, es decir, cuando usted va a la finalidad, hay A, B, C, D, E, F, G, a veces llega hasta la H, J, si no es que más. Es decir que cuando se está creando la escritura, acuérdense que hay un costo. Cuando usted hace la escritura hay que pagarle al notario, es decir, todo el proceso lleva un costo. Entonces algunas personas, y por la misma sugerencia de los notarios, le meten ahí de todo por cualquier cosa, ¿no? Porque si le ponen, por ejemplo, crianza de ganado lechero, por decir algo, y le ponen solamente eso, si después se quieren dedicar a ganado de carne, tienen que pagarle otra vez al notario para que les modifique la escritura y les agregue esa parte. Entonces, normalmente lo que hacen las personas es meterle un montón de cosas ahí de una vez para no estar modificando escritura. Entonces, de compra, venta de artículos de primera necesidad, prestación de servicios jurídicos. Bueno, esto no podría ser porque ya en los servicios jurídicos hay una restricción, pero y al final todavía le ponen de que pueden haber otras, ¿no? Siempre y cuando sean lícitas. ¿Hasta qué punto es conveniente esto? Pues cada quien debe evaluar. Pero la finalidad, lo que yo me refiero es de que no necesariamente va a estar circunscrita a una sola cosa. Ahí usted le puede poner varias cosas siempre y cuando sean lícitas y sean compatibles. Llegamos a la razón social o denominación según el caso. En este caso, ahí menciona dos cositas. Razón social y denominación. En general, el punto número 5 o el romano 5, lo que nos está estableciendo es el nombre de la sociedad, cómo se va a llamar la sociedad. Y de acuerdo al tipo de sociedad, se puede usar cualquiera de esas dos modalidades que están mencionadas ahí. La razón social es casi exclusiva de las sociedades de personas. Y en ella, la característica de la razón social es que va el nombre de uno o más de los socios. En primer lugar, tiene que decir el nombre de alguno de ustedes, o el apellido por lo menos, o el apellido de varios de ustedes. Por ejemplo, Hernández Argueta, o Miguel Argueta, o Carlos González. Depende, ¿no? Ahí ustedes deciden. Y cuando dice que cuando no va el nombre de todos, se le va a agregar las expresiones y compañía, y hermanos u otras similares. Esa es la razón social. Mientras que la denominación, que es propia de las sociedades de capital, en el caso de las sociedades anónimas, es escogida de manera libre. No necesariamente debe ir el nombre de alguno de los socios. Puede llevar cualquier nombre, con la única restricción de que no sea el nombre de otra sociedad que exista, obviamente. Si usted no le va a poner a un almacén, va a poner un almacén, le va a poner almacenes Simán S.A. porque ya existe un almacén.
Entonces ahí generaría confusión en la persona sobre el nombre de la sociedad. Es la única restricción. Y obviamente que sean nombres correctos, que no sean malas palabras ni nada que pueda generar algún tipo de controversia. Entonces usted le puede poner la Ponderosa, o le puede poner Inversiones Norteñas S.A., o le puede poner, puede llevar su apellido si usted lo quiere, ¿verdad? Inversiones González, pero no es obligación que lleve su apellido, es optativo. Luego hay que aclarar también de una vez que una cosa es el nombre de la sociedad y otra cosa es el nombre del establecimiento, el famoso nombre comercial. Son dos cosas diferentes. A veces no tenemos claro eso. Por ejemplo, así un ejemplo concreto. Usted conoce los restaurantes Mr. Donut, famosos, ¿no? Y caros. Caros y a veces hasta daño hace la comida ahí, pero bueno, eso es mala publicidad. Mr. Donut. Ese es el nombre comercial. Usted va a ver el rótulo Mr. Donut con el muñequito ahí, ¿verdad? Y todo lo demás. Colores café y anaranjado, pues son los colores distintivos de los locales de Mr. Donut. Pero si usted pide una factura o aún en el ticket de compra que usted hace, usted va a ver que por ahí dice Sistemas Comestibles S.A. o Cisco S.A. Ese es el nombre de la sociedad propietaria del establecimiento Mr. Donut. O sea, ahí hay dos cosas diferentes. El nombre comercial, que en este caso es Mr. Donut, y el nombre de la sociedad, que puede ser diferente, ¿verdad? Que es Sistemas Comestibles. Mire, ¿puedo usar el mismo nombre de la sociedad como nombre del establecimiento? Sí se puede, no hay problema, pero no es obligación, porque a veces el nombre de la sociedad no es muy atractivo comercialmente. Hay que poner un nombre un poco más rimbombante, más publicitario, y probablemente el nombre de la sociedad sea un nombre más parco, más serio. Te pone Inversiones Estrada S.A. Y usted se va a dedicar a vender ropa, no va a poner Almacenes Inversiones Estrada S.A. O sea, puede ser que no sea un nombre muy atractivo. Entonces usted le pone Almacenes El Paquetazo, ¿no? Y ese es el nombre comercial, pero la sociedad propietaria de esa empresa se llama en este caso Inversiones Estrada. Bien. 6. Duración o declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado. Si bien es cierto, aquí da pie o da lugar a pensar de que la sociedad puede tener un plazo de vida determinado, esto no es la regla, es decir, la regla no es que la sociedad se establezca para un periodo determinado de tiempo, porque acordémonos que existe la hipótesis antes llamada principio del negocio en marcha. El negocio en marcha establece que todo negocio se considera que está funcionando de manera indefinida. No hay plazo preestablecido. Sin embargo, jurídicamente es válido ponerle un plazo. ¿Cuál es el riesgo de ponerle un plazo a la sociedad? De que no vamos a poder libremente negociar con cualquier persona, porque si nosotros tenemos 3 años de vida y ya llevamos 1 año o año y medio funcionando, pues y el proveedor se da cuenta, entonces va a decir, bueno, ¿cómo le voy a dar fiado a esta persona si en año y medio va a dejar de existir? Entonces, el principio o hipótesis del negocio en marcha establece de que las sociedades se establecen por tiempo indeterminado, pero esto debe estar claramente expresado en la escritura, debe decir, la sociedad se establece por un plazo indeterminado de tiempo. No se debe asumir de que así es. Es decir, implícitamente, como decimos, implícitamente significa que se sobreentiende que así es. No, debe decirlo en la escritura, en el punto 6, que la duración de la entidad va a ser por tiempo indeterminado. Muy bien. Punto 7. Estos son requisitos de la escritura. Toda esta información, al menos hasta este punto 7, es prácticamente obligatorio.
Vamos a ver de que hay algunos, los últimos 3 requisitos que menciona acá no son obligatorios. Ya vamos a ver esos 3 últimos puntos. Y otra cosa, que estos requisitos son generales para todo tipo de sociedad, pero en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas hay ciertos requisitos especiales. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, el punto 7 dice importe del capital social y cuando el capital sea variable se indicará el mínimo. Ahí hay 2 cosas en una. Cuando dice importe del capital social, pues nos está diciendo cuánto va a ser el capital con el cual va a arrancar la sociedad. $10,000, $20,000, $100,000, $1,000,000, siempre y cuando no sea menos de los $2,000 que establece como mínimo el Código de Comercio. Entonces, de ahí para arriba, pues cualquier cantidad es válida. Eso debe estar claramente expresado en la escritura. El capital social será de tanto. Pero luego dice que cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo. Fíjese de que las sociedades se pueden crear bajo 2 esquemas de capital diferentes. Hay unas que pueden ser de capital fijo, fíjense bien, capital fijo, y otras que son de capital variable. Las de capital fijo usted las puede identificar en su nombre cuando no dicen prácticamente nada acerca del capital. Si no mencionan el capital en la razón social o en la denominación de la sociedad, se asume que es de capital fijo. En otras palabras, las de capital fijo no necesitan decir que son de capital fijo. Si no dicen de qué tipo de capital son, se asume que son de capital fijo. Pero las que son de capital variable, sí deben decir dentro de su razón social o denominación que son de capital variable. Entonces, por ejemplo, va a ver usted al final, por ejemplo, en las sociedades anónimas, que son las más comunes de capital variable, que dice SADCB. O sea, sociedad anónima de capital variable. Si agregamos el CB, es de capital variable. Y si no dice, si solo dice SA, es de capital fijo. ¿Cuál es la diferencia legalmente hablando entre las sociedades de capital fijo y las de capital variable? Vaya, las de capital fijo, como su nombre lo indica, el capital es constante. Ahí dice, el capital de la sociedad será de $30,000 fijos. Entonces, significa que ese capital no se puede aumentar ni se puede disminuir sin que se modifique la escritura. Ahí está la diferencia. Sí se puede aumentar o se puede disminuir, pero para hacerlo habría que llamar al notario y pedirle que nos modifique la escritura. Y para eso se hace una escritura aparte para modificar la original, donde diga, mire, fíjese que ya el capital no va a ser de 30,000, sino que va a ser de 40,000. Entonces hay que hacer una modificación a la escritura original. Mientras que cuando este capital variable, se puede modificar el capital sin necesidad de modificar la escritura. Siempre y cuando la modificación de capital, o sea, el aumento, más que todo la disminución, más bien que el aumento, no caiga por debajo de un mínimo. Ahí hay que establecer un mínimo. Entonces yo puedo decir, vaya, el capital de la sociedad es de $50,000. Es el capital con el que arranco. Variable de $50,000 y pongo como capital mínimo, por ejemplo, 20,000. Porque no necesariamente el capital original va a ser igual al mínimo. Entonces, el capital original 50,000, capital mínimo 20,000. Esto estoy poniendo un ejemplo. ¿Puedo aumentar de 50,000 hacia arriba? Se puede ir, sí, 60, 80, 100. Puede aumentar todo lo que quiera, ahí no hay problema. ¿Puede disminuir por debajo de 50,000? Sí. ¿Puede tener 40,000? Sí. ¿Puede tener 30,000? Sí. ¿Puede tener 25,000? Sí. Sin necesidad de modificar el escrito. ¿Puede ser de 15,000? No. ¿Por qué? Porque el mínimo es 20,000. Entonces hay que respetar el.
Si queremos bajar o sea, por debajo, valga la redundancia, del mínimo, tendríamos necesariamente que modificar la escritura y ponerle un mínimo más bajo. Entonces, así funciona el capital variable. Puede aumentar o disminuir dentro de lo, siempre y cuando se respete el mínimo que ya está establecido dentro de la escritura. Entonces, ese es otro dato que usted tiene que ir pensando ya, qué tipo de capital le van a poner a la sociedad. Y yo les digo, la mayoría de sociedades pues le ponen capital variable, y los que no le ponen capital variable es porque por obligación legal tiene que ser capital fijo. Por ejemplo, los bancos, de acuerdo con la ley de bancos, un banco no puede tener capital variable. Ya de por sí dice la ley que debe ser de capital fijo. Entonces, un banco no puede aumentar o disminuir el capital así nomás, sino que tiene que modificar la escritura para poder hacerlo. Esto se hace porque los bancos manejan dinero de la gente y por lo tanto, sobre todo la reducción de capital es la que genera problemas, no tanto el aumento. Aumentar capital a la larga es hasta beneficioso, pero reducirlo sí puede ejercer problemas porque eso puede generar que el banco, en este caso, se esté descapitalizando y no tenga suficientes fondos para responderle a la gente. Recordemos que los bancos manejan dinero de las personas a través de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y demás depósitos que manejan. Bien, nos da tiempo para ver uno más. Quiero ver. Vamos un poco lento, pero me gusta ir lento, pero seguro, ¿no? Porque esta parte de la escritura es la columna vertebral de todo lo que va a hacer usted después. Sin escritura de constitución, usted no puede hacer ningún otro trámite de aquí en adelante. Hay que aclarar que este es el punto de inicio. La escritura de constitución es el punto de partida para todo lo demás. Si no hay escritura, no puede usted ir al Ministerio de Hacienda, no puede ir al Ministerio de Trabajo, no puede ir al Seguro Social, no puede ir al FP, no puede hacer ningún trámite ni en la alcaldía. Entonces, este sería como el punto inicial del proceso de legalización. Perdón. Por lo tanto, debe ir claramente especificado. Estamos un poco mal de la gripe, pero vamos a ver el punto número 8. Expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a esto. Después de que hemos establecido el capital con el cual vamos a iniciar, procedemos a establecer una especie de inventario. No es un inventario propiamente dicho, pero sí a establecer, vaya, don fulanito de tal va a dar tanto dinero en efectivo, ¿verdad? O va a aportar, aparte de eso, pues va a aportar un vehículo que tiene valor tal, va a aportar mercadería valorada en tanto, tantas vaquitas, ¿verdad? En fin, todo lo que va, cada socio, lo que va a aportar cada uno y qué valor tiene lo que aporta. Adelantándonos que si va a ser, fíjese bien, si va a ser aportaciones mixtas, es decir, o en especie. Cuando digo mixta, bueno, primero en especie es cuando lo que va a aportar el socio no es dinero, sino que son otras cosas. Una vaca, un vehículo, una maquinaria, mercadería. Dice el código que debe ser el 100% que se debe aportar desde el principio, cuando va a ser en especie. Lo mismo si va a ser mixto, si va a ser parte en dinero y parte en especie. Y la única manera de aportar un 25% de inicio es si toda la aportación, tanto la que se va a dar al principio como la que se va a dar después, va a ser en efectivo. Si todo va a ser en efectivo, tiene la posibilidad el socio de aportar un 25% y el 75% restante irlo pagando conforme lo vaya haciendo los llamamientos la junta directiva, que es la que le va a estar puyando para que pague. Entonces, aclaro eso, si va a ser en especie, o sea, bienes diferentes del dinero, o una mezcla de dinero y especie, tiene que aportar el 100% desde el principio. Pero si va a ser en efectivo, puede aportar el 25% primero en efectivo y luego el 75% también en efectivo cuando la junta directiva así lo solicite. Vamos a cerrar esta parte, jóvenes, porque ya me queda menos de un poquito más de un minuto.
Hasta este punto número 8 es obligación, es decir, no puede alegar la sociedad que no le va a poner a cualquiera de estos 8 requisitos. Estos 8 requisitos son obligatorios que vayan en la escritura. Y es obvio, ¿no? Por ejemplo, menciona ahí el nombre de la sociedad. ¿Cómo va a haber una escritura sin nombre de la sociedad? El capital social, tiene que ir el capital social, se tiene que saber cuánto es el capital social. El domicilio de la sociedad, eso tiene que ir. Por eso es que estos 8 requisitos son como de estricto cumplimiento. Vamos a cerrar esta parte y nos reconectamos inmediatamente, no vayan a estar esperando. Solo vamos a ver estas 2 sesiones y luego terminamos. Bien, finalizamos y nos reconectamos